lambda. Vamos a hacer un breve repaso rápido de lo que es lambda, para los que no la conozcan. Obviamente, hago un paréntesis, si desean conocer bien en profundidad esta función, hay un video específico dedicado a esta función que ya lo publicamos en el canal, ¿sí? Que les recomiendo que lo vean. Ahí se tocan bien todos los temas en profundidad y todas las cuestiones que tiene esta función. Hoy lo que vamos a ver es simplemente un pantallazo general para que entiendan en forma global qué hace esta función, ¿sí? y cómo se vincula con la función del video de la semana, que es la función scan, ¿sí? Para que sepan obviamente qué estamos haciendo dentro de scan, porque van a ver que utiliza esta función lambda de forma interna. Así que bueno, brevemente, fíjense, en las columnas A y B tenemos distintos valores, ¿sí? Valores con títulos obviamente en amarillo, y abajo está el valor, ¿sí? Y después tenemos por filas, digamos, así por grupos de filas. Fíjense en filas 1 y 2, filas 4 y 5 y filas 7 y 8. Sí tenemos grupos de distintas resoluciones de lambda, ¿sí? En la columna D, lo primero que tenemos que desarrollar, recuerden, vamos a hacer una introducción genérica. ¿Qué es lo que es lambda? Lambda básicamente lo que es una función de la categoría de lógica, ¿sí? Las funciones de lógica de Excel. Y lo que permite básicamente es crear un valor de función, ¿sí? Al que se puede llamar dentro de las fórmulas, o lo que nosotros nombramos como creación de funciones personalizadas. Es decir, podemos generar una expresión genérica, ¿sí? De una función que queremos que realice un cálculo, ¿sí? Y ese cálculo lo podemos o aplicar de forma genérica, ¿sí? O bien, que es la utilidad principal que tiene esta función, es crear una función personalizada que replique ese cálculo interno que nosotros queremos realizar con una nueva función, ¿sí? La ventaja que tiene obviamente la función lambda respecto a otras cuestiones es que no requiere el lenguaje VBA de Visual Basic para aplicaciones, ni tampoco codificaciones macros. Es simplemente una función que ya nos permite, digamos, automatizar y programar el cálculo de forma interna de forma mucho más simple, ¿sí? Que lo que sería obviamente programándolo, ¿no? Esto gracias a los argumentos que tiene esta función lambda, que son por un lado los parámetros, ¿sí? Que son los que van a utilizarse dentro de la expresión de cálculo, y propiamente dicha la expresión de cálculo, que es la que va a utilizar esos parámetros, ¿sí? Para realizar esa ecuación en general, o lo que nosotros necesitemos realizar para ese cometido, ¿sí? Para esa función lambda, ¿sí? Pero bueno, fíjense cómo funciona. Básicamente en este caso en la columna D tenemos distintas expresiones de cálculo, es decir, partamos de que para utilizar una función lambda necesitamos obviamente saber qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Porque lambda lo que va a hacer es replicar una expresión, o sea, básicamente necesitamos ya contar con esa ecuación, fórmula, función o lo que sea, ¿sí? Que nos permita resolver ese cálculo, esa expresión de cálculo que necesitemos, ¿sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, en el primer caso tenemos una expresión de cálculo que es sumar x más y, que lo vamos a obviamente adaptar a sumar celda A2 más B2, ¿sí? En este caso, es decir, sumar dos celdas. Entonces, lo que necesitamos es una expresión, lo que necesitamos es una ecuación para eso. ¿Qué ecuación logramos para realizar eso? Podemos hacer, por ejemplo, igual, para abrir una sintaxis, A2 más B2, ¿sí? De forma simple, es una sintaxis simple con una ecuación que no utiliza ni funciones, ni ningún tipo de fórmula, ni cálculo especial, ¿sí? Es una simple ecuación. Entonces, lo primero que tenemos que aplicar es una expresión de lambda genérica, ¿sí? Que es cómo vamos a hacer que esa ecuación se replique dentro de una expresión, ¿sí? Para después poder personalizarlo con una función, ¿sí? Entonces, la expresión de cálculo de lambda va a ser dada por igual lambda, ¿sí? Como función. Primero se especifican los parámetros, ¿sí? En este caso, ¿cuántos parámetros vamos a necesitar? Si necesitamos sumar x más y, lógicamente vamos a necesitar dos parámetros, ¿sí? 1 y 2, a y b, en este caso x e y, ¿sí? Podemos ponerle cualquier codificación que queramos nosotros, ¿sí? Y después, separado obviamente siempre de punto y coma cada argumento. Y por último, siempre tiene que estar el cálculo final, que es lo que va a utilizar esos parámetros. En este caso, x más y, ¿sí? Una vez que le damos entre esto, obviamente que nos va a devolver error de cálculo. Esto tiene lógica porque obviamente que Excel no entiende qué es X y qué es Y, ¿sí? Si bien nosotros lo estamos, lo estamos atribuyendo en forma genérica a estas celdas, Excel no entiende, digamos, qué es X e Y. Entonces al sumar X más Y no entiende, y no entiende que hay valores detrás de eso, no entiende que hay referencias detrás de eso. Entonces, ¿cómo podemos lograr de forma temporal para comprobar si esta función y esta expresión está funcionando? ¿Sí? Simplemente agregando un paréntesis al final con la expresión en forma de los parámetros en forma de referencia absoluta, ¿sí? Entonces vamos a poner un paréntesis al final que diga cuáles son los valores x e y que queremos atribuirle como parámetros. Entonces son A2, ¿sí? Separado punto y coma, y EB2, ¿sí?
Entonces, al colocar este paréntesis con los parámetros de forma referenciados a lo último y que tienen que ser igual a la cantidad de parámetros que hay dentro de la expresión, si le damos a Enter, fíjense que nos va a devolver la expresión correcta atribuido a esa referencia. Entonces, fíjense que nos va a hacer A2 más B2, ¿sí? En este caso 1 más 5 y nos va a dar 6, ¿sí? Que es lo mismo que obviamente realiza la ecuación. Ahora bien, ¿qué pasa con esto? Esto es una expresión genérica, ¿sí? Nosotros si le quitamos esto, tenemos una expresión genérica de lo que realiza esta función lambda. Entonces, para poder utilizar esta expresión de forma mucho más cómoda además y más eficiente en toda la hoja de cálculo donde lo necesitemos, ¿sí? Vamos a atribuirle una función personalizada a ese cálculo que estamos haciendo de sumar x más y. Entonces, ¿cómo lo logramos? Fíjense, en este caso ya está creado, ahora lo borramos y lo hacemos. Pero en este caso, lo que hicimos fue crear una función personalizada que se llame sumar xy, ¿sí? El nombre lo ponemos nosotros. Y, obviamente, con la atribución de los dos parámetros que nosotros especificamos dentro de la función lambda, que son x e y. Entonces, ahí sí le colocamos las referencias absolutas, ¿sí? De los dos valores que necesitamos sumar como x e y, ¿sí? Y si le damos a Enter, fíjense que nos va a devolver, obviamente, la ecuación de x más y. ¿Sí? Lo bueno que tiene esto es que obviamente lo podemos utilizar en cualquier parte de la hoja de cálculo sin necesidad de utilizar la expresión de la ecuación. Obviamente que a fines didácticos en este caso no tiene ningún sentido crear una función lambda y a través de la función lambda una función personalizada con un nombre nuevo para hacer una suma de dos valores cuando simplemente podemos hacer A2 más B2, ¿se entiende? O sea, no tiene mucho sentido práctico y eficiente, ¿sí? Hacerlo. Pero acá lo que les quería mostrar es, digamos, el concepto, ¿sí? De que podemos adaptar cualquier tipo de ecuación, ¿sí? Por más compleja que sea, a una simple función personalizada con los parámetros que incluya esa ecuación, ¿sí? Entonces, esta ecuación es muy simple, pero si tenemos una ecuación con suma, resta, división, multiplicación y un montón de otros caracteres, digamos, que complejicen la ecuación y termine siendo una ecuación muy larga y muy compleja, si simplemente creamos una función personalizada adaptada a esa ecuación genérica, en este caso obviamente lo copiamos acá como forma genérica, y le colocamos todos los parámetros que tenga esa ecuación, después podemos simplemente colocar sumar xy en cualquier otra parte de la hoja y con definir los parámetros que necesitamos, ya automáticamente nos realiza la ecuación y no tenemos que copiarla entera y adaptarla a las celdas. ¿Se entiende? Es mucho más simple, obviamente, a medida que se complejice la ecuación en este caso, ¿sí? Eso fue lo que es el ejemplo de ecuación, ¿sí? Nosotros lo que... les iba a mostrar cómo la creamos. Básicamente, fíjense, vamos a borrarlo acá. La parte de creación de fórmulas está en el apartado de fórmulas, ¿sí? En el menú de fórmulas y dentro de nombres definidos en el administrador de nombres, ¿sí? Si vamos acá, en este caso ya está creado, yo la voy a eliminar, la vamos a crear de nuevo, fíjense. Lo primero que tenemos que hacer para crear la función personalizada es copiar la expresión genérica, ¿sí? Fíjense, yo copio la expresión genérica, que es lo que queremos lograr. Siempre recuerden de no dejar puesto al final la comprobación temporal de el paréntesis, ¿sí? Con los valores referenciados absolutos. Esto es lo que les comentaba antes. Esto quítenlo porque si no les va a dar error, ¿sí? Copiamos la expresión genérica, ¿sí? Vamos al administrador de nombres nuevamente. Vamos a crear un nuevo nombre. Acá sí vamos a ponerle sumar xy en este caso, pero podemos ponerle lo que queramos. Ámbito, yo siempre les recomiendo que dejen libro, específicamente porque lo vamos a querer utilizar en toda la hoja de cálculo, ¿sí? Para que se pueda utilizar en toda la hoja de cálculo. Y cuando vamos abajo en la parte de referencia, sin comentario, déjenlo vacío. Si quieren pueden agregar un comentario, pero no es necesario. Se refiere a, aquí lo que vamos a hacer es borrarlo, ¿sí? Lo que aparezca como referencia, y vamos a colocar la expresión de lambda genérico siempre con el igual adelante, ¿sí? Entonces, cada vez que hagamos referencia a esta función, ¿sí? Lo que va a realizar es este cálculo genérico, ¿se entiende? Y nos va a solicitar los argumentos, nos va a solicitar los parámetros, ¿sí? Que hayamos definido dentro de esta función lambda como argumentos de la función, ¿sí? Entonces le damos a Enter, ¿sí? Aquí cerramos. Y si nos paramos en cualquier celda de la hoja y ponemos sumar xy, fíjense lo que nos va a pedir. Obviamente fíjense que ya lo identifica como función, ¿sí? Excel. Y si le abrimos paréntesis para colocar los argumentos, nos va a pedir los dos argumentos que son los dos parámetros que definimos dentro de la función lambda, ¿sí? Que son x e y. En este caso es A2, punto y coma, B2, ¿sí? Y así hacemos la expresión de la función personalizada que nos replica lo que es la ecuación, en este caso de la suma de dos celdas individualizadas, ¿sí? Bueno, entonces, vamos rápido acá. Fíjense que acá lo que hicimos fue lo mismo, ¿sí? Pero en este caso la expresión de cálculo en vez de sumar x más y era extraer la palabra del medio de un grupo de tres palabras, ¿sí? O sea, queríamos extraer la palabra Excel de esta celda. Entonces, en este caso no es una ecuación simple, una sintaxis, fíjense como aquí arriba, sino que es una fórmula, ¿sí? En este caso se utiliza esta fórmula que utiliza dos funciones
que surgieron hace poquito también para Excel 365, que son texto después y texto antes. Si no las conocen, también hay videos publicados sobre estas funciones para que puedan analizarlas y aprenderlas más a fondo, ¿sí? En este caso no vamos a explicar bien cómo funciona esto, simplemente quiero que se queden con la idea de que en este caso tenemos una expresión en forma de fórmula, ¿sí? Que es la que nos cumple el resultado del cálculo que necesitamos, ¿sí? Entonces, básicamente vamos a utilizar una expresión lambda genérica que utilice internamente esa expresión de fórmula en este caso, ¿sí? Fíjense. Lo que hicimos fue copiar primero lambda, primero el parámetro o los parámetros. En este caso tenemos un solo parámetro. Recuerden porque en este caso fíjense que es una sola celda a la que hace referencia, digamos, a la que apunta y la que contiene la fórmula anterior tenía solamente un argumento, ¿sí? Y luego lo que copiamos es la expresión de la fórmula. Pero fíjense que siempre en cada expresión de la fórmula tenemos que cambiar las referencias absolutas por las referencias genéricas, ¿sí? En codificación con la misma codificación que el parámetro, ¿sí? En este caso, en vez de decir A5, ¿sí? Fíjense, lo reemplazamos con una X. Todas las instancias que tenga la fórmula de la referencia absoluta, ¿sí? Tenemos que cambiarlas por las referencias genéricas que estemos utilizando como parámetro para que se aplique a lambda, ¿sí? Entonces en este caso colocamos X, ¿ven? Que es lo mismo que el único parámetro que tenemos dentro de la función, ¿sí? Le damos a Enter, ¿sí? Obviamente nos va a dar error de cálculo por lo que les digo de que no entiende qué es X, ¿sí? Para la expresión de la fórmula interna. Pero si agregamos temporariamente, fíjense, una referencia absoluta, en este caso es una sola referencia porque hay una sola X, a la celda real, que es la que queremos analizar en este caso, y le damos a Enter, fíjense que nos va a devolver con la aplicación de la fórmula, pero aplicada a esa celda de referencia, ¿sí? Bueno, entonces, corramos acá. Básicamente entonces la lambda final va a ser lo mismo, crear una función genérica, ¿sí? Obviamente copiando toda esta expresión genérica, ¿sí? Como dijimos antes, ¿sí? Y creamos una función personalizada, que en este caso le pusimos palabra medio, ¿sí? Porque es lo que queremos lograr, y obviamente utilizando con el argumento, ahí sí la referencia correcta, ¿sí? Del mismo modo desde la lista de nombres. Esto es todo igual que la cuestión anterior de la expresión con una ecuación, ¿sí? Bueno, y por último, acá hay un ejemplo más, pero con una aplicación de función, que en realidad acá no tiene mucho sentido. Reemplazar una función por otra cuando tiene un solo argumento no tiene mucho sentido, o sea, es reemplazar A por B, pero básicamente la idea acá era que entiendan también que hay distintos tipos, ¿ven? Distintos tipos de formas de resolver un cálculo, ¿sí? Puede ser una ecuación simple, puede ser una fórmula, puede ser una función, ¿sí? Y aún así, a cualquiera de estas cuestiones podemos aplicarle una lambda genérica y a través de esa aplicar una función personalizada nueva, ¿sí? Entonces, básicamente la función, ¿sí? En este caso utilizamos la función largo, necesitamos obtener la cantidad de caracteres que tiene esta celda en A8, que tiene la palabra planilla. La función que utilizamos para lograrlo es la función largo, que obtiene la cantidad de caracteres de una celda, ¿sí? Largo con un solo argumento. Entonces aplicamos una lambda genérica, donde el parámetro X es uno solo porque es una sola celda de referencia. Dentro copiamos la expresión genérica de la función, reemplazando la referencia absoluta por el parámetro, ¿sí? Genérico. Y finalmente creamos una nueva función personalizada, en este caso le pusimos caracteres, ¿sí? Y ahí sí colocamos la referencia a la celda absoluta que tiene a donde queremos resolver ese interrogante o ese cálculo, ¿sí? Bueno, eso era un pantallazo un poco de lambda, ¿sí? Hoy no vamos a meternos mucho en esto, la verdad que me explayé demasiado, pero me interesa un poco siempre tocar estos temas por si hay alguna persona o alguien que de lleno ingresa y no conoce lambda, está bueno que entienda de qué trata esta función, porque ahora vamos a ver una función que se aplica sobre lambda, ¿sí? Así que pasamos ahora a la función scan. Bueno, esto es un poquito, básicamente es parte de la plantilla, así que se utilizó de ejemplo en el video de la semana, así que es el video que se publicó el día de ayer. Si no lo vieron, les recomiendo que después puedan ir a visitarlo para poder ver más en profundidad cómo funciona. Pero básicamente lo que hace la función scan es, también pertenece ¿sí? a las funciones de lógica, ¿sí? Todas estas funciones de lambda, scan y demás son todas funciones de lógica, ¿sí? De Excel. Y lo que va a hacer es va a aplicar una función lambda, ¿sí? A cada elemento de una matriz, ¿sí? Y devuelve una matriz que contiene los valores intermedios creados durante la aplicación de scan, ¿sí? Si recuerdan, si vieron el directo pasado, la función reduce lo que hacía era creaba, digamos, permitía también aplicar también una función lambda a cada elemento de la matriz, pero reduce lo que hacía era devolver un único valor, un valor acumulado. En este caso, lo que hace scan va a devolverlo en la matriz de valores que se utilizaron
todos los valores intermedios que se utilizaron, ¿sí? En esa expresión. Por eso de ahí viene la palabra scan. Scan en realidad en el sentido de examinar, porque te permite examinar justamente todos los valores intermedios que fue realizando, todas las iteraciones que fue realizando la función de forma interna. Por eso scan. Y reduce lo que hacía era básicamente reducía hacia el último valor acumulado, es decir, te daba el último resultado de la cadena, ¿sí? O sea, scan te da todo el proceso intermedio y reduce te da el último valor, ¿sí? Esa es un poco la diferencia principal entre ambas. Pero bueno, ¿qué tenemos acá? Fíjense, tenemos una matriz de 6 valores, ¿sí? En este caso valores secuenciales numéricos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Y vamos a ver dos ejemplos, uno con aplicación de valores intermedios en números y uno con valores intermedios en texto. Para lo que es números, lo que vamos a pedirle, ¿sí? A la función, en este caso lambda interna, es que nos haga a más b con cada iteración. Recuerden que scan hace una iteración con un valor, con dos parámetros fijados por lambda, ¿sí? Donde un valor va a ser siempre el acumulador y el otro valor va a ser siempre cada uno de esos valores de la matriz. Es decir, que el acumulador se va a mimetizar con el primer valor 1, después va a mimetizarse con el 2, después con el 3, así, ¿sí? Y cada iteración, ¿sí? En este caso, scan nos va a devolver todos los valores intermedios, ¿sí? De esas iteraciones que va a realizar la función scan. Entonces, en este caso lo que queremos es hacer a más b, es decir, cada acumulador sumarle el valor del nuevo valor de matriz que va pasando por la iteración. Entonces, como lo realizamos, fíjense, por ahora olvídense, ignoren estos cuadros, que ahora les voy a mostrar al final cómo funcionan. Sí, los cuadros de las columnas JKL ahora lo vamos a ver al final. Pero básicamente, ¿cómo aplicamos scan? Fíjense, es muy similar a reduce. Ponemos scan, después de scan lo que vamos a colocar, en este caso como son valores intermedios, ¿sí? Recuerden que la función scan va a tener 3 argumentos, ¿sí? A diferencia de lo que es la función reduce, o sea, tiene los mismos argumentos, ¿no? Scan y reduce tienen los 3 mismos argumentos, de valor inicial, de matriz y de función lambda, ¿sí? Pero la función scan, el valor inicial es opcional, mientras que en la función reduce en realidad es necesario básicamente siempre y cuando se utilice para números. Pero lo que les quería mostrar es que el valor inicial, ¿sí? Para lo que son números, por lo general se coloca, porque siempre que estamos haciendo sumas de números y demás, siempre queremos partir de un número X, ¿sí? En cambio en texto no queremos que nos añada más caracteres cuando trabajamos con texto, ¿sí? Ahora van a ver por qué. Pero básicamente fíjense, en este caso el valor inicial para hacer a más b, que sería la expresión de cálculo dentro de lambda, vamos a colocar un 0. ¿Por qué? Porque vamos a empezar desde 0. Si queremos sumar la iteración de cada valor, ¿sí? En este caso no tenemos una base, un piso distinto a 0, colocamos siempre 0, ¿sí? La matriz obviamente va a ser la matriz de datos, ¿sí? Que en este caso va a ser el array, que es el rango A1C2, ¿sí? Les hago un paréntesis acá. Esto básicamente puede ser así, o bien podemos colocar lo que se denomina una matriz constante, ¿sí? Las matrices constantes, recuerden que utilizan matrices de datos con valores estáticos que no cambian, ¿sí? Al final les voy a mostrar un ejemplo de qué podemos hacer para justamente replicarlo esto como una matriz constante. Pero por ahora quedémonos con esta matriz, ¿sí? De datos en formato de rango, ¿sí? Y por último la function, ¿sí? Que dice en inglés es la función lambda, ¿sí? Que le queremos aplicar. Entonces en este caso vamos a colocar lambda, ¿sí? Y lo que vamos a pedirle a lambda es que tenga dos parámetros. Vamos a hacerlo con a más b, ¿sí? En vez de que con x o con y, para hacerlo también distinto y que vean que también se puede utilizar otros valores, ¿sí? Vamos a utilizar a, b, ¿sí? Y vamos a pedirle a la ecuación que nos diga, nos haga a más b, ¿sí? Cerramos lambda y cerramos scan. Y así tenemos configurada la función scan con una lambda que lo que va a hacer es iterar con cada uno de los valores dentro de la matriz, ¿sí? Y se va a ir quedando con un acumulador, ¿sí? Bueno, le damos a enter, fíjense. ¿Qué hizo la matriz? Fíjense, nos construyó una matriz donde lo que fue haciendo es a cada acumulador le fue añadiendo cada uno de los valores de la matriz. Entonces, vamos a hacer el repaso. Y acá viene lo que les quería mostrar, ¿sí? Básicamente de el cuadro final. Lo que hizo para devolvernos estos valores que al principio no se entiende qué hizo es esto, fíjense. Partimos de 0. ¿Por qué? Porque el acumulador que habíamos colocado en la función scan inicial es 0, ¿sí? Entonces, como la ecuación lambda hace a más b, ¿sí? Lo que va a ser el acumulador más el b, que es el primer valor de la matriz. El primer valor de la matriz, ¿cuál es? 1. Entonces lo que va a hacer es 0 más 1, 1. ¿Sí? Hasta acá estamos. Entonces, este valor 1 está representado acá como 1. ¿Sí? La siguiente iteración, ¿qué va a hacer? Va a decir, perfecto, el nuevo acumulador, el nuevo valor de acumulador es 1. ¿Sí? Ahora, 1 más el segundo valor de la matriz, que es 2. 1 más 2 es 3. ¿Sí? Entonces me quedo con un 3. Entonces 3 es el segundo valor que devuelve dentro de esa matriz, ¿sí? Y así fíjense que va haciendo con cada iteración.
El siguiente acumulador obviamente va a ser 3, le va a sumar el tercer valor que es 3, 3 más 3, 6. El siguiente valor del acumulador va a ser 6, 6 más el próximo valor de la matriz es 4, 6 más 4, 10. 10, el próximo acumulador va a ser ese valor 10, más el quinto valor de la matriz es 5, 10 más 5, 15. Y por último, 15 como acumulador, ¿sí? Más el último valor de la matriz que es 6, 15 más 6, 21, ¿sí? Bien, un segundo. Bien, entonces, fíjense. Básicamente lo que está haciendo la función reduce entonces es devolvernos todos los valores intermedios de ese proceso de cálculo de las iteraciones con entre el acumulador y cada uno de los valores de la matriz, ¿sí? Fíjense que acá en la columna B están todos los valores de la matriz, ¿sí? Del 1 al 6. Y en la columna A son los acumuladores que se van acumulando, ¿sí? A medida que va pasando cada iteración, ¿sí? Bueno, fíjense entonces que lo que nos devuelve es los valores intermedios de la matriz, ¿sí? Ahora bien, fíjense, si yo acá en vez de scan hubiera puesto reduce, que es la función que vimos la semana pasada, fíjense, bajo la misma sintaxis, me hubiera devuelto simplemente el último valor, ¿ven? Me devuelve el último valor, ¿por qué? Porque reduce lo que hace es reduce justamente una matriz a un valor acumulado aplicando justamente la función lambda con cada iteración, ¿se entiende? Entonces, reduce nos devuelve el último valor acumulado, pero scan, que es la función que estamos viendo hoy, específicamente lo que nos devuelve es todos los valores intermedios que realiza esa iteración, ¿sí? En este caso, haciendo siempre A más B, que es el proceso de cálculo que hace lambda, ¿sí? Bueno, pasemos ahora a lo que es texto, ¿sí? En caso de texto, fíjense que en este caso no vamos a hacer A más B porque obviamente no vamos a sumar letras, no tiene sentido, sino que lo que vamos a hacer es combinar letras en este caso. Por eso usamos el símbolo ampersand, que lo que hace es concatenar justamente caracteres, ¿sí? En las celdas. Entonces, en este caso vamos a tener A, B, C, D, F, ¿sí? También tenemos valores secuenciales en formato de texto, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es, obviamente, vamos a ir concatenando cada acumulador con un nuevo valor de cada una de las matrices, ¿sí? En este caso no sumamos, sino que concatenamos o unimos, o combinamos. Entonces, fíjense cómo hacemos. Colocamos scan, ¿sí? En este caso no vamos a colocar un 0, ¿por qué? Porque si colocásemos el 0, ¿sí? Lo que va a hacer justamente es combinar cada carácter. Y yo no quiero que combinar el 0 con el primer carácter, no quiero que me diga 0A para la primera combinación, sino que directamente me diga A. Entonces no colocamos obviamente un valor inicial. Ven que porque para texto no es obligatorio colocar un valor inicial con la función scan. La matriz obviamente vamos a hacer la misma, ¿sí? A lo último, espero recordarme, voy a mostrarlo de las matrices constantes. Colocamos entonces primer valor 0, vacío, ¿sí? Para lo que es texto. Segundo argumento lo que es el rango, la matriz. El tercer argumento vamos a colocar la función lambda que representa esa combinación de A más B. En este caso va a ser, fíjense, vamos a utilizar lambda con A punto y coma B, como son los dos argumentos que queremos representar. Uno siempre es el valor acumulado y el otro obviamente es el valor individual de cada matriz, ¿sí? Esto es siempre igual, ¿sí? En lo que es dentro de las funciones scan y reduce. Y por último la expresión, que en este caso es A con el símbolo ampersand y B, ¿sí? Porque lo que queremos es combinar, no sumar, ¿sí? Esta sería la expresión genérica. Le damos a Enter, fíjense, y lo que nos va a hacer es, nos va a ir combinando a medida que va acumulando cada valor con cada iteración de cada valor individual, nos va a ir acumulando cada letra individual, ¿sí? A, AB, ABC, ABCD, va agregando a lo último siempre la siguiente letra, en este caso obviamente se entiende porque lo que hace es combinar con cada una de las subsiguientes celdas de la matriz, ¿sí? Entonces, fíjense, este cuadrito, para entenderlo mejor, qué es lo que está desarrollando la función informe interna, arrancamos con un valor vacío. ¿Ven por qué pongo vacío y no 0? Fíjense, pues si yo hubiera colocado un 0 acá de valor inicial, fíjense que lo que hace es, ven, me combina ese 0 adelante de cada una de iteraciones. Y nosotros no queremos eso. Queremos simplemente que esté vacío para texto. Entonces, básicamente la primera celda del acumulador es 0. El valor inicial del acumulador es 0. 0 combinado con B, en este caso no sumamos, sino que combinamos con B, fíjense, vacío combinado con A me devuelve A, ¿sí? En la siguiente iteración el acumulado va a ser A, ¿sí? Y lo que va a hacer es combinar con el siguiente valor de la matriz que es B, entonces A combinado con B, AB. En la siguiente va a ser el acumulado AB y lo combina con el siguiente que es C, entonces ABC. Y así con cada una de las iteraciones hasta la última, donde nos combina obviamente la última digamos, en la última combinación anterior, que sería el nuevo acumulador, lo combina con el último valor de la matriz y así obtenemos obviamente ABCDF, que sería lo que nos devolvería scan, reduce si utilizásemos en esta ecuación. Sí, pero en este caso lo que buscamos justamente con scan es examinar
cada uno de esos valores intermedios, ¿sí? Por eso, para esto sirve esta función, simplemente para analizar de forma, digamos, que nos devuelva todos los valores intermedios para analizar obviamente de forma interna qué está haciendo ese cálculo y si lo está haciendo de forma correcta, ¿sí? Tiene muchos usos en aplicaciones estadísticas, pero acá lo estamos resumiendo a una simplificación básica para número y texto para que entiendan básicamente cómo se puede utilizar estas funciones, ¿sí? Bueno, y por último, lo que les quería mostrar era lo de las matrices constantes, ¿sí? Fíjense que yo lo que podría hacer acá, fíjense, en vez de colocar el rango A1C2, ¿sí? Yo podría colocar simplemente una matriz dinámica, perdón, una matriz constante, ¿sí? Siempre las matrices constantes se construyen con los símbolos de corchete, ¿sí? Y podría colocar directamente los números separados de punto y coma, fíjense. Ahí está. Ahí estamos, ¿ven? En vez de colocar el rango, simplemente coloco una matriz constante, ¿sí? En este caso sería... estamos hablando de una matriz constante unidimensional vertical. ¿Por qué? Porque al separar dentro de la matriz constante los valores por punto y coma, lo que va a devolver es una matriz vertical. Fíjense, si yo le doy enter a esto, fíjense que me está devolviendo los mismos valores que teníamos recién en la matriz, ¿sí? Porque obviamente coloqué los mismos valores del 1 al 6, pero en una matriz unidimensional vertical, ¿ven? Lo que permite obviamente este tipo de configuración de matrices constantes es que podemos configurar de forma vertical o horizontal, obviamente. También hay bidimensionales, pero en este caso no corresponde, no se puede utilizar. Pero si quisiéramos utilizarla de forma horizontal, simplemente lo que hacemos es copiar, un segundo, ahí está. Lo que hacemos es reemplazar los puntos y coma, ¿sí? de los separadores dentro de la matriz constante por barras invertidas, ¿ven? Si colocamos barras invertidas, lo que vamos a lograr es generar una matriz constante unidimensional horizontal. En este caso va a dar error de desbordamiento porque acá hay valores, pero fíjense, yo borro esto. ¿Ven? Ahí está. ¿Ven? Me da los mismos valores, ¿sí? ¿Ven? Los mismos 6 valores que habíamos obtenido acá en formato de matriz, pero todo directamente configurado en una sola fila, ¿sí? Es decir, como si fuera utilizando una matriz constante unidimensional horizontal, ¿sí? Bueno, eso para que sepan un poquito que también se pueden utilizar matrices constantes dentro de los rangos, ¿sí? De las funciones scan, reduce y demás. Pero bueno, eso era un poquito lo que es la función scan. Entonces repasamos, es una función que pertenece, ¿sí? a lo que son funciones de lógica, ¿sí? Aplica una función lambda a cada elemento de una matriz, ¿sí? Y devuelve una matriz que contiene todos los valores intermedios creados con la aplicación de esa función scan, ¿sí? Al igual que con la función reduce, lo que va a hacer scan es hace una iteración con cada elemento de esa matriz, ¿sí? Y realiza un cálculo, ¿sí? Que obviamente ese cálculo se aplica con cada elemento y va a depender obviamente de lo que nosotros especifiquemos dentro de la parte del argumento de cálculo de la expresión lambda, ¿sí? Y la diferencia con reduce finalmente es que reduce devuelve un único valor acumulado, ¿sí? Te devuelve el último valor, no el proceso, ¿sí? Por eso se llama reduce, porque reduce a un solo valor que sería el último valor de todas esas iteraciones que aplica la función lambda de forma interna, ¿sí? Mientras que la función scan lo que va a devolver es una matriz de valores de valores intermedios, ¿sí? Una matriz de valores intermedios, es decir, permite examinar todos los valores intermedios que van surgiendo de esa iteración de cada aplicación de lambda con scan, ¿sí? Es decir, scan permite examinar los valores intermedios de ese proceso de iteración y reduce lo que hacía era básicamente permite analizar el valor reducido o el valor final, ¿sí? Que se logra una vez que se realizan todas esas iteraciones dentro de la función lambda, ¿sí?